El Banco del Estudiante nace cuando yo tenía 7 años. Realmente no como un proyecto, como un emprendimiento, unas ganas de un niño de querer cambiar una situación, que era la pobreza, pero la pobreza que se puede observar a través de los niños. Este banco no es un banco tradicional, tiene una particularidad de que sea ecosostenible. Ya con el tiempo han entrado otras personas, otros inversionistas. Pero obviamente cuando uno inicia no es así. O sea, hoy en día han entrado por fin después de 11 años. ¿Has sentido tú el peso de esa gran etiqueta del niño banquero? Siempre las personas me decían, y eso que eres chiquitito, imagínate lo que puedes hacer cuando seas grande. Exacto. No sé si cuando sea grande voy a hacer algo mejor. O sea, me han parado en la calle, que he hablado con personas y me dicen, ay, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera como tú? Y su hijo estaba al lado. Entonces, no me conoces. Sea quien sea que esté viendo esto, no tienes por qué compararte conmigo, en Es verdad. arequipeño. ¿Consideras que la mayoría de arequipeños son orgullosos? Sí, obviamente. O sea, los arequipeños somos muy orgullosos. Que en sí seamos orgullosos de dónde ¿De dónde somos. eres? Sí. Exacto. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Emprende Sin Flor. Muy bien, muy feliz. He llegado recién desde Arequipa, así que nada, estoy muy emocionado porque hemos hablado un poco fuera de cámaras y todo eso y me emociona mucho lo diferente que puede llegar a ser esta entrevista para mí, o sea, como un reto personal. Entonces, nada, lo que más me gusta es poder impactar en las personas, así que si este podcast puede ayudar a ciertas personas, yo encantado. Buenazo. Sí, de hecho, o sea, no se me ocurre honestamente mejor invitado para este podcast, porque qué más puro que un niño que creó un banco a los 7 años, que ese fue tu primera, digamos, tu primer gran proyecto hasta ahora, porque justamente la niñez representa esa etapa de inocencia, pureza, de sentimientos nobles, como que no estás tan contaminado, ¿no? Y tu idea en realidad nace porque era ayudar, ¿no? Entonces, para refrescar un poquito la memoria, porque esto fue hace muchos años, ya eres un adolescente de 19 años, ¿cómo empezó este proyecto y cuál fue la razón principal del motivo de hacerlo? Bueno, el Banco del Estudiante nace cuando yo tenía, como tú lo mencionaste, 7 años. Inicia realmente no como un proyecto, como un emprendimiento, como algo por ese lado empresarial, sino más nace como unas ganas de un niño de querer cambiar una situación, que era la pobreza, pero la pobreza que se puede observar a través de los niños. Uh-huh. O sea, yo era un chico normal, o sea, no me gustaba mucho ir al colegio a veces. Pero sabía que yo podía ir a un colegio y sabía que había niños que no iban a un colegio. Entonces, en mi cabeza no entendía por qué. Porque en casa siempre me habían dicho que los niños debemos estudiar, que es nuestra obligación y todo. Y cuando preguntaba a mis padres, o a mi papá sobre todo, no sabía qué responderme. Y entonces un día hablé con un niño que trabajaba en la calle y empecé a hacerle plática, empecé a conversar porque yo soy muy hablador, demasiado. Entonces él me contó un poquito sobre por qué trabajaba, no sé, un poco de su historia y así. Y ahí entendí como que un gran problema y es el tema de los niños. O sea, como hoy en día en nuestra sociedad muchos niños somos olvidados o somos dejados a segundo plano. Y, o sea, no podemos negar que hay muchos niños trabajando en las calles. Y muchas veces creo que es más fácil pensar, lo explotan. Más que pensar que hay una historia detrás, sea explotación o no sea explotación, hay una historia detrás de estos niños, del por qué ellos están trabajando. Pero lamentablemente no lo vemos así. O sea, las personas no se paran un ratito de su día, de su momento, de su día a día a pensar, oye, ¿este niño por qué está trabajando? Uh-huh. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, cuando él me contó un poco de su historia y un poco de su vida, para mí fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos, ¿sabes? Fue como, wow, me sentí tan privilegiado de estudiar que hasta ganas me dieron de ir de nuevo al colegio porque decía, yo no quiero ir a estudiar, pero puedo hacerlo, pero hay niños que no pueden hacerlo. Uh-huh. De hecho, antes de que existiera el banco, yo tuve una idea. Mi idea fue querer ayudar a los niños, pero no sabía cómo. Entonces, mis padres ahorraban para mí, para mis estudios universitarios. Era como que nuestro chanchito común entre todos. Y yo lo que hice fue romper mi chanchito y empezar a donar ese dinero a los niños. Uh-huh. Cada vez que mis papás siempre me han dicho que ese era mi dinero, entonces yo podía decidir qué hacer con eso. Pero obviamente lo primordial era que era para mis estudios. Entonces, cuando yo rompí mi chanchito, y
lo que hacía era cada vez que salía a la calle con mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi hermano, con quien sea, me atascaba en los bolsillos de monedas y salía a la calle en busca de niños trabajando. Y cada vez que encontraba uno, iba y le decía, vamos, tú puedes. Y le daba un poco de las monedas. Qué lindo. Porque quería que ellos supieran que no estaban solos, que para mí sí eran importantes. Porque de alguna manera podía sentir su soledad, podía sentir como que, no sé, ese miedo o esa soledad. Entonces quería que no se sintieran así. Y para mí era como que mi idea. Con el tiempo me di cuenta que me estaba quedando sin dinero. Entonces dije, ok, no era tan buena idea. Y en ese tiempo dije, puedo hacer algo mejor. Y ahí es donde nace un banco. ¿Pero por qué un banco? Porque me acordé que cuando mi papá no tenía dinero, iba al banco. Y dije, oye, ¿por qué no hay un banco en donde los niños puedan ir si necesitan para poder comer o para estudiar? Tampoco yo sabía cómo funcionaba un banco. O sea, tampoco era como que sabía que los créditos, el ahorro, cómo funciona por dentro un banco. Pero mi idea era como, un banco era como la entidad que te da dinero ilimitado. Claro. O algo así. Entonces yo decía, ya, voy a crear mi banco para niños. ¿Por qué? Antes de crear el banco, yo empecé a buscar bancos o sea, fui a los bancos más grandes del país, en el centro de mi ciudad, y a preguntar si había cuentas para niños. Y ninguno tenía. Solo 2 bancos tenían, por así decirlo, productos financieros para niños. Uno que tenías que cumplir 16 años. Yo no tenía 16 y mis compañeros no. Entonces dije, no funciona. Y el otro que sí tenía una opción, pero... Y yo aperturé mi cuenta con mi papá ahí antes para poder ver cómo funcionaba. Pero era curioso, porque yo como niño sí podía ir a dar mi dinero. Yo sí podía depositar, pero retirar no podía. Mi papá tenía que retirar y con su huella digital. Entonces dije, algo no me cuadra, porque imagínate que un niño ahorra y él emocionado, claro, puede ir a dar su dinero a depositar, pero no puede retirarlo y el papá en una de esas retira el dinero y el niño se queda sin sus ahorros. Claro. Entonces dije, realmente no existe un banco para niños, entonces voy a crear el mío. Entonces, así fue como inició en mi colegio. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde de mi institución, que era pública, y ahí propuse crear un banco. ¿Por qué en mi colegio? Porque sabía que mis compañeros... mi colegio era público, entonces mis compañeros no tenían mucho dinero, sus familias tampoco. Podríamos decir que eran ciudadanos del día a día, muchas de estas familias. Pero estos niños, muchas veces sus papás les daban para su refrigerio. Y ellos muchas veces no se compraban su refrigerio, que era lo primordial, y preferían gastar ese dinero en cosas que realmente no sirven, como, no sé, figuritas de álbumes o juguetitos que a veces venden afuera de los colegios y que para ellos es como una emoción porque les da felicidad inmediata. Claro. Entonces, esa felicidad inmediata de gastar todo su dinero los hacía sentirse millonarios, por así decirlo. Entonces, yo decía, si estos niños siguen así, en algún momento van a terminar trabajando en las calles. Entonces dije, tal vez ahorita no puedo ayudar a los niños que están trabajando en las calles, pero puedo evitar que mis compañeros empiecen a trabajar. Y fue curioso porque cuando yo ya estaba con el proyecto, a los meses, encontré a uno de mis compañeros con el uniforme del colegio vendiendo golosinas en la calle. Entonces me di cuenta que realmente tenía que hacer algo así. Entonces básicamente así fue como inició el banco, realmente como un proyecto de un niño jugando a hacer un banquito. Claro. Así como normalmente. Sí, solo que te interrumpa, pero claro, este banco no es un banco tradicional, como tú dices, como el banco de los adultos. Es Exacto. decir, que tú vas y depositas tu plata o de repente sacas un préstamo, sino acá tiene una particularidad y eso es lo más simpático del proyecto, que pones la ecuación de que sea ecosostenible y creaste una moneda. Cuéntanos de eso. Sí, justamente la ecomoneda es lo que es como nosotros lo llamamos a los residuos sólidos, porque obviamente dentro del proceso del banco y al inicio, pues no sabía, o sea, yo me lancé así, no sé, me lancé a la piscina sin saber si había agua o no, y en el proceso me di cuenta y dije, uy, son niños, los niños no tienen capacidad de ahorro porque no trabajan. Entonces... Y yo les había prometido que yo les iba a ayudar a completar sus metas. Entonces me puse a pensar y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para solucionar esta situación, este problema que se me presentó? Entonces estaba pensando opciones, muchas ideas. Y en una de esas pasó un reciclador por mi casa. No sé si no sé, a los televidentes a veces les pasa, pero... a veces por las cosas pasan los chatarreros. Normalmente sí, claro. Aquí en Perú les llamamos chatarreros. Ajá. Son los que dicen que te compran papel, cartón, botellas. Botella, cartón. Sí, exacto. Entonces, yo escuché eso y dije,
En mi colegio hay papel, de los papelotes, de las exposiciones, de los cuadernos. Hay botellas porque siempre se compran su agua, su gaseosa. ¿Qué pasa si yo le doy eso al reciclador para que me pueda dar dinero y ese dinero darle a los niños? Claro. Entonces salí de mi casa y hablé con él. Le propuse un poquito como que lo que estaba pensando y me dijo, mira, puede funcionar, podemos trabajarlo. Entonces así empecé a trabajar con los residuos sólidos dentro del proyecto, sin saber ni siquiera que era una idea revolucionaria, de que luego iba, no sé, a ganar premios o de que podría ser como una solución. Nada, yo dije, los niños no tienen dinero, esta es la solución, listo. Claro. Entonces, obviamente, fueron pasando otras cosas dentro del proceso, como, no sé, que los niños realmente pensaban que era basura y a veces me traían una bolsa de basura, o sea, en la que yo tuve que clasificar todo esto, separarlo, porque había papel, botellas, que era lo que yo les pedía, pero también encontré cáscaras de plátano. Claro, resto de comida, ¿no? Digamos. Sí, entonces dije, uy, Claro. hay un nuevo problema. Entonces, ¿qué hice? Empecé a educarlos. Empecé a sentarlos en las graditas, en los recreos, y empecé a enseñarles, mira, esto es un residuo sólido. Y por otro lado, también les enseñaba educación financiera. El dinero no cae de los árboles, viene a base de un esfuerzo. Y les trataba de explicar, porque pues muchos de ellos pensaban que el dinero era algo ilimitado. Como niños, a veces pensamos eso. Entonces trataba de explicarles que no. Y luego les explicaba, esto es una cuenta de ahorros, esto es una cuenta de crédito. Y trataba de explicarles muchas cosas que yo aprendía en internet. Los domingos era el único día que mi papá no utilizaba su computadora y era el único día que yo tenía para poder investigar en internet sobre el ahorro, sobre el crédito. Y luego todo lo anoté en mi cuadernito y al día siguiente iba a mis clases y les enseñaba a mis compañeros. Claro. Entonces eso como que también fue parte de la diferencia en mi proyecto, porque nosotros no solo les ofrecemos los servicios financieros a los niños, sino que también les enseñamos. Y hasta hoy en día seguimos haciéndolo. Y de ahí, José, llegaron los premios. Los premios internacionales, los primeros viajes, la prensa, el reconocimiento público. ¿Cómo te sentiste recibir eso a los muy pocos años de edad? A ver, mi primer premio fue a los 8. El primero me premiaron como uno de los mejores municipios escolares de mi ciudad por mi proyecto, por lo que estaba haciendo, es la municipalidad. Y de ahí, ahí me hicieron unas cuantas entrevistas y yo me moría de miedo. O sea, recuerdo una de mis primeras entrevistas que fue con un congresista. ¿Ya? Él escuchó mi proyecto y quería ayudarme, entonces me armó algo así como el set que tenemos ahora, ¿sabes? Con luces y todo. Y yo entré y retrocedí. O sea, mi papá me acompañó y mi papá siempre me dice, yo te vi retroceder como caricatura. O sea, así, en plan, caminando para atrás. Claro, porque claro. me moría de miedo. Y recuerdo haberme ido a un lado y decir, no puedo. Sentía que el estómago se me revolvía. Y recuerdo que estuve tan mal que pedí que mi papá estuviera a mi lado en la entrevista. Y mi papá solo sonreía y miraba porque pues no podía responder nada. Yo respondía todo, pero ya sentirlo a él me daba un poco más de confianza. Y esa fue una de mis primeras entrevistas. Ya no está en internet, así que me siento bien porque ya la borraron. Pero recuerdo eso muy bien. Y nada, de ahí gané un premio en Turquía, que la verdad ni yo esperaba ganar. O sea, a veces mi papá me dice como, no digas que no esperabas ganar, pero yo no voy a mentir, yo no esperaba ganar de verdad. O sea, Claro. yo solo me postulé porque, o sea, yo lo vi en internet. ¿Okay? Internet fue mi mayor aliado estratégico, es como no sé, por mucho tiempo fue mi brazo derecho, porque a veces no sabía algo, internet, tenía reuniones y a veces hablaba en términos que yo no sabía, decía, hace un segundo, quiero ir al baño. Iba al baño y buscaba en mi celular los términos, Claro. y qué significaba, y volvía y decía, sí, y continuaba la conversación. Entonces el internet realmente me ayudó demasiado durante mucho tiempo. Y yo investigando sobre educación financiera y así, porque como te decía, yo investigaba para enseñarle a mis compañeros, me enteré de un concurso. Me postulé porque dije, mi idea era que ellos me pudieran ayudar a mejorar. O sea, quería que me dieran un feedback como algo para mejorar. Y quedé finalista y me Claro. dijeron que tenía que viajar. Y yo no lo podía creer.
dije, seguro se equivocaron. Y hablé con ellos, les volví, ¿están seguros que era para mí? Me dijeron, sí, tu proyecto nos gustó y que tenía que viajar. Y yo, wow, ya, perfecto, ¿cuándo? Y cuando me llega toda la información del viaje y todo, me dicen, veo que solo había un pasaje. Entonces yo les escribí y les dije, oigan, tengo 8 años, Claro. creo que sería mejor si viajo con mi papá. Y me dijeron, es que tampoco nosotros esperábamos que un niño fuera finalista del concurso y no podemos cubrir otro pasaje. Y yo en ese momento tenía mucho miedo, pero sabía que si yo iba a hablar con mis papás y les iba a decir lleno de miedo, no me iban a dejar viajar. Entonces tuve que calmarme, tuve que respirar, tuve que armar una presentación bien armada. O sea, recuerdo que un poco más ya armaba un PowerPoint para explicarles los pros y los contras de que viajara. Pero fue un tiempo que me tomé, porque obviamente también me moría de miedo. O sea, tenía 8 años y viajar a otro lado. Avión solo. Exacto, o sea, nunca me había subido a un avión antes. Ah, era la primera vez. Era la primera vez que me subía a un avión también. Y, o sea, me moría de miedo. Y para mis papás, o sea, también supongo que era complicado, pero sabía que si yo iba con ellos y les decía, papás, es que ha llegado este premio y tengo miedo, pero quiero viajar, no me iban a dejar ir, porque, o sea, la desconfianza genera desconfianza. Correcto. Entonces, yo me preparé y fui y les dije, papás, miren, me ha llegado esta oportunidad, he quedado finalista del concurso y me están ofreciendo viajar porque tengo que exponer mi proyecto y tengo que hacer esto. Y yo sé lo que van a decir, pero antes déjenme hablar. Entonces, yo ya me había preparado todo y lo dije con tanta confianza que me dejaron viajar. Buenísimo. Ahora, estos premios, usualmente, más allá del reconocimiento, que es súper importante, también vienen con algún apoyo económico, ¿no? Que justo conversamos antes de la entrevista, ¿no? Uh-huh. Que también se utilizó o se utiliza, como es un proyecto social, que ahorita vamos a hablar del modelo de negocio, de poder, digamos, involucrar ese premio en la operación, ¿no? O sea, para que siga creciendo, porque ustedes empezaron con poquísimos clientes, creo que con 20 clientes, y ahorita tienen más de 7,000, según lo que más o menos era. Más de 8,000. Más de 8,000. Entonces, la operación requiere también más personas y con ellos más sueldos y bla, ¿no? Una computadora, o sea, requiere muchas cosas, porque yo inicié el banco con un cuadernito. Exacto. O sea, en el cuadernito anotaba, Juanito me trajo hoy día 5 kilos. Entonces, obviamente, que con el tiempo sabía que ya no podía hacer eso. Entonces, cada vez se inscribían más niños. Entonces, empezamos a comprar más cosas. Y sí, yo utilicé todos mis premios en mejorar mi proyecto. Porque sabía que si yo no creía y si yo no apostaba en mí y en mi idea, nadie más lo iba a hacer. Uh-huh. Entonces, cuando gané ese concurso, bueno, me dio la oportunidad y dije, ok, tengo que buscar más. Entonces, algunos los he buscado yo, algunos también me llegaron así de la nada, algunos me nominaron ellos mismos. Claro. Y todo ese dinero que llegaba por los concursos, que incluso en muchos de estos concursos no menciona que el dinero lo tienes que gastar en tu proyecto, sino que es como un reconocimiento a tu esfuerzo y a lo que tú estás haciendo. Tú lo puedes disponer para lo que como quieras. Lo que tú quieras, o sea, claro. Si quieres comprarte, no sé, un carro, viajar. Quieres comprarte, viajar, quieres lo que tú quieras, puedes hacerlo. Claro. Pero no, yo gastaba todo ese dinero en mi proyecto. Invertía. Yo lo invertía, exacto. Claro. Y incluso cuando ya el proyecto fue creciendo y ya había la posibilidad de pagarme un sueldo, un porcentaje de mi sueldo yo también lo he seguido invirtiendo. Eso es lo que te quería preguntar, y creo que también lo conversamos antes, ¿no? O sea, este banco es es sostenible, digamos, es rentable, o sea, genera sus propios ingresos y con eso puede pagar a su gente. ¿Y cómo es el tema de emprendimiento social? O sea, ¿genera una utilidad, pero esa utilidad la tienen que reinvertir? ¿O cuál es la diferencia con un negocio tradicional? Sí, o sea, obviamente al ser un proyecto social no genera la misma rentabilidad que un banco tradicional. Claro. O sea, y eso creo que es algo importante porque muchos piensan, o incluso algunos amigos piensan que soy millonario porque tengo un banco y todo. Pero no es así, o sea, es un banco social, es un banco distinto. Claro. O sea, obviamente que sí genera utilidades y todo, y sí es rentable, y me ha costado demasiado lograr que sea rentable. Pero hoy en día lo es,
Pero obviamente que esa rentabilidad lo tratamos de seguir invertir porque el proyecto tiene mucho más para dar. Entonces, como es social, justamente lo primordial es que pueda seguir creciendo. O sea, a diferencia de otro tipo de empresas tradicionales que generan una utilidad y tal vez su proceso de expansión, puede ser mucho más grande, en mi caso no es tanto así. Claro. Porque las utilidades que existen tampoco son gigantes, ¿sabes? Claro. Entonces, sirve para cubrir los gastos, sirve para cubrir todo lo necesario y lo que queda lo tratamos de seguir invirtiendo. Okay, entonces, buenísimo. incluso yo aún sigo usando una parte de mi sueldo para seguir invirtiéndolo. Claro. Entonces, igual ya con el tiempo han entrado otras personas, otros inversionistas. Hoy en día ya tenemos personas que han invertido en el proyecto. Pero obviamente cuando uno inicia no es así. O sea, hoy en día han entrado por fin después de 11 años de trabajo, 11 años de esfuerzo míos y en los que yo he tenido que invertir hasta el último sol en mi proyecto para que por fin otras personas dijeran, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero invertir en tu proyecto. Y eso es el mensaje principal, o uno de los mensajes principales de esta conversación, es que el éxito que todo el mundo menciona, o sea, no viene en meses o en días o en semanas, es un proceso que toma muchas veces muchos años, ¿no? Sí. En tu caso, como ya vas 11 años con ese proyecto, ha tomado todo un esfuerzo, no solamente tuyo, también de tu familia, de los colaboradores, una exposición también a prensa brutal que para un niño, en mi opinión, es bastante pesado, seguramente también lo compartirás. Pero claro, nosotros nos quedamos con ese niño, con esa imagen del niño banquero, pero ya pasaron 11 años. Ya no eres un niño. Ya no soy un niño. Eres un adolescente entrando para adulto prácticamente. Un adulto. Basta, no. Ya, escúchame. Adulto no. A lo que quiero llegar es que tuviste, digamos, este gran personaje, ¿ok? Que fue el niño banquero, que te puso, digamos, en los medios. Pero ahora estás en una etapa de tu vida en la cual, ¿qué quieres hacer? O sea, yo pienso que estás en una etapa de descubrimiento también. Estás viendo qué estudiar en la universidad. Por otro lado, tienes también una responsabilidad con el banco porque es como que si fuera tu legado, literalmente. Cuéntanos en qué estás ahorita, ¿no? Uy, qué fuerte pregunta, porque sí, o sea, a ver, ya tengo 19. Para mí, cumplir los 18 ha sido un proceso muy largo y muy complicado porque antes yo quería ser adulto, o sea, yo en verdad soñaba con ser adulto e intenté emanciparme a los 15 años y fue un proceso y todo, y yo en verdad lo quería hasta que cuando ya en verdad empecé a acercarme a cumplir los 18 ya no quería ser un adulto. ¿Por qué? Porque obviamente todos me recuerdan como el niño banquero. Entonces, cumplir los 18 años significaba dejar de ser un niño. Por lo menos hasta los 17 ya, mira, o sea, como que puedes pasar todavía. Pero ya los 18 para adelante ya no. Entonces, para mí era un proceso también como, ok, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer con esto? También tengo que estudiar la universidad. Y yo me había acostumbrado a estudiar toda mi secundaria a distancia. Yo hice toda mi secundaria homeschool. Entonces, no estudiaba con compañeros. Entonces, volver a la universidad también implicaba volver a estudiar con personas. O sea, ya no solo. Entonces, también era como que algo que tenía que de alguna manera tener que procesarlo. Y eso fue lo que traté de hacer. Y hasta el día de hoy, o sea, no estoy seguro que quiero estudiar. Antes, cuando era pequeño, decía que quería estudiar economía. Después hubo un tiempo que dije que quería estudiar comunicaciones porque me encanta, o sea, es parte de lo que me gusta. Y hoy en día estoy tratando de pensarlo mejor y no quiero dar una respuesta hasta que esté seguro. Y bueno, estoy en eso porque al mismo tiempo, o sea, creo que poco a poco también esta edad que tengo y la sociedad hoy en día para los jóvenes y para los chicos de mi edad, para mi generación, es mucho más fácil y complicado. En algunos aspectos es fácil porque nos da la posibilidad de hacer todo lo que queramos. O sea, en verdad, si quieres crear tu podcast, puedes hacerlo. En tu casa, no necesitas como que, ¿sabes? Hacer la gran inversión de tu vida. Quieres hacer, no sé, quieres ser futbolista, quieres hacer lo que tú quieras, hoy en día lo puedes hacer porque ya no hay tantos estigmas acerca de que tienes que estudiar una carrera universitaria sí o sí o cosas así. Entonces, yo sí quiero estudiar una carrera, no sé bien qué, estoy en ese proceso de tratar de descubrir lo que quiero estudiar, pero
Lo que sí quiero o me gustaría mucho es hacer todo lo que, o sea, poder cumplir con todas las cosas que quise hacer de pequeño y que se me vengan a la mente. No tratar de limitarme ni por la edad ni por nada. Y creo que eso es lo que quiero hacer. Por ejemplo, justo le estaba comentando hace un rato a una de las chicas que hace tiempo yo quería crear mi fundación. Ujú. Desde que tenía 9 años yo quería crear mi fundación y era algo que lo dejé de lado, pero ahora quiero retomarlo. Entonces quiero tener mi fundación, quiero que el banco pueda seguir creciendo y tengo otras ideas más en mente que me gustaría. Cuando fui pequeño siempre dije que iba a ser como el grupo Intercorp, Ajá, que todos conocemos, que el grupo Intercorp casi que es un monopolio aquí en Perú. O sea, básicamente tienen de todo, tienen colegios, tienen universidades, tienen farmacias. correcto. Y yo decía, quiero ser como ellos, Ajá. pero de proyectos sociales. Claro. Yo conocí al gerente del grupo Intercorp, tuve la suerte de conocerlo, hablé con él y me inspiré mucho en él y en decir, yo quiero hacer algo así, pero de proyectos sociales. Entonces, incluso mi supermercado era la bodeguita ecológica, que era un proyecto que también tuve hace tiempo, que trataba de dar microcréditos o nanocréditos en alimentos y en útiles a los niños y luego ellos me podían pagar con el tiempo y con sus residuos sólidos. Claro. Entonces, esa era como una de las ideas. Y aparte, que si los padres o los tíos o los familiares querían ir a la bodeguita y comprar sus productos, podían dar el número de DNI del niño y el excedente de la ganancia que vendría a ser para nosotros, hay un porcentaje que se le da a la cuenta del niño para su ahorro. Entonces, si la familia no te quiere dar dinero para que puedas ahorrar, puede ir a comprar y igual estás ayudando. Entonces, esa era mi idea con la bodeguita ecológica. Con el tiempo, en el tiempo que duró, porque hoy en día ya no existe, pero sí queremos retomarlo, pero en el tiempo que duró, incluso les dábamos créditos en pequeños electrodomésticos, en pequeños temitas como tablets o cosas así, productos electrónicos. Y también en algunas prendas de ropa. A veces en los colegios te piden para tu uniforme y así. Entonces a veces los niños juegan mucho y se suele romper, entonces ya no tienen el uniforme, entonces tratábamos de hacer todo eso. Claro. Y fue un proyecto muy bonito que duró un buen tiempo y se llamaba La Bodeguita Ecológica Solidaria. Ese era el nombre. Y mi idea con este proyecto era que sea como mi supermercado. Claro. Y así poco a poco ir armando mis empresas sociales. O sea, como un símil de, claro, el grupo Intercorp, pero en versión emprendimientos, digamos, sociales, ¿no? Siempre con el lado social. Y probablemente sí lo cumplan. O sea, es algo que ya tenía mi bodeguita y funcionó. Y a veces las personas en Arequipa preguntan, ¿cuándo vuelve la bodeguita? Claro. Entonces, creo que puede ser un tema que podemos retomar. Pero hoy en día creo que prefiero enfocarme un poquito más en la fundación. Ya, eso es justamente lo que quería llegar. O sea, ¿has sentido tú el peso de esta gran etiqueta del niño banquero? ¿Cómo ha repercutido también en ti? Porque yo lo que siento ahorita, y justamente estamos conversando antes, es que, claro, estás en una etapa de exploración, de conocer nuevas cosas, de emprender nuevos proyectos. Y claro, tienes un gran proyecto que todo el mundo te reventó cohetes por eso. Y es como que ya, pero ahora ¿cómo lo voy a dejar? ¿Me entiendes? O de repente tengo que hacer algo mejor que lo anterior, ¿no? Y esa presión seguramente también tiene una repercusión en ti. O a la vez puede ser tu combustible para seguir adelante. O sea, yo creo que un poquito de ambos. O sea, sí tuvo una repercusión porque siempre las personas me decían, y eso que eres chiquitito, imagínate lo que puedes hacer cuando seas grande. Exacto. Entonces, y en mi cabeza era como, no sé si cuando sea grande voy a hacer algo mejor, o sea, no lo sé, o sea... O de repente ni siquiera relacionado a finanzas. Exacto, o sea, no sé, también en mi cabeza fue como, las personas esperaban mucho de mí. Recuerdo que incluso una vez estaba haciendo la cola para sacar mi visa para Canadá y una persona me reconoció y me acercó y me dijo, felicitaciones, espero que muy pronto seas ministro o presidente. Entonces muchas personas tenían esa esperanza de mí porque yo también lo dije en una entrevista cuando era pequeño. Y algunas personas como que esperan mucho de mí y al mismo tiempo yo no sé qué quiero hacer. ¿Me entiendes? O sea, era un peso porque era un niño. O sea, era un niño que luego se convirtió en un adolescente, que luego se convirtió en un joven con un peso muy fuerte encima, en plan de ¿qué va a pasar ahora? Y de hacer un ejemplo para los niños.
O Claro, sea, inclusive ahí el tema que has contado de ser un ejemplo, y en teoría debería ser, claro, un buen ejemplo, ¿no? O sea, porque eso es lo que la sociedad te impone. Entonces es como que, oye, ¿y si yo me quiero divertir y de repente excederme en alguna noche de fiesta que nos pasa a cualquier persona que está en un proceso de crecimiento, descubrimiento, de adolescente, lo que sea? Es como que, pucha, no lo puedo hacer porque si no me van a ver como al niño banquero que se maleó, ¿no? O sea, ujú. el que terminó, No sabes digamos. cuántas veces o cuánto tiempo me he privado de muchas cosas por eso. Y ese es un tema muy importante que también lo conversamos antes de la entrevista, el tema de salud mental, ¿no? Y te lo digo por un tema también de experiencia propia, ¿no? Yo he contado abiertamente antes que al hacer la empresa de tecnología que tenemos actualmente con un montón de gente en la compañía, el peso, o sea, digamos el peso de esa corona que tú también la tienes por el niño banquero, puede desencadenar en procesos, digamos, de mucho estrés, Ujú. ¿ya? Y cuando hablamos de mucho estrés, también hablamos de muchas preocupaciones, mucha ansiedad, ¿no? Entonces, personas como tú, como yo, también lo ha pasado y es, entre comillas, normal, pero es muy estigmatizado todavía, creo yo, en la sociedad. O Eh, sea, sí, o sea, es normal, pero igual duele. O sea, hace poco, de hecho, es algo muy importante porque tú mencionaste antes de la entrevista que muchas personas que son empresarios, emprendedores, pasan por lo mismo. O sea, siempre sí, tienen problemas y sí. Y incluso estábamos hablando hace un ratito de que muchas personas piensan que nuestra vida está toda resuelta y que no tenemos tantos problemas. O sea, que tal vez al principio sí, pero ahora que ya tenemos nuestros añitos, como que ya tenemos todo resuelto. Y tú me mencionaste que no, que incluso tenemos más problemas que antes y que otras personas. Y es cierto. Y normalmente creo que el tema de la salud mental en los emprendedores o en los activistas o en lo que sea, que es algo distinto del molde que tenemos planeado o que tenemos predispuesto como sociedad, no es algo que se suele tocar. Y hace poco participé en un evento de el BID y el primer día, la primera charla fue sobre salud mental. uy, Y importante. eso no sabes lo feliz que me hizo porque es cierto, o sea, muchas personas pasan por lo mismo que tal vez tú y yo. Y, y es complicado, o sea, la salud mental y pasar por muchas presiones sobre todo, o sea, más allá no hablemos de la presión que puede ser las redes sociales y la prensa o los medios de comunicación, sino el simple hecho de saber de que tus decisiones pueden afectar a otras personas, la vida de otras personas. Y sobre todo cuando estás iniciando, cuando estás en este proceso de emprendimiento, de que hay personas que dependen de ti, que Exacto. sabes que si pasa algo y luego tu empresa, no sé, quiebra o no funciona, hay personas que están detrás de ti, a las cuales cómo las dejas. Eso es una presión muy grande para muchos empresarios, o sea, por lo menos para los que tienen corazón, ¿sabes? Exacto, a eso quería llegar. O sea, yo por lo que hemos venido conversando y todo eso, o sea, tú eres una persona bastante sensible, es decir, o sea, conectado con tus sentimientos, ¿no? Por ayudar, por todo eso. Entonces, claro que te afecta y piensas en esto y en el hecho de pensar de no poder cumplir, viene una carga, una mochila gigante encima tuyo y cuando, claro, cuando pasan muchos años con esa mochila, digamos, muy pesada, desencadena en enfermedades, ¿no? O sea, Ujú, en cosas más complicadas que tratar, ¿no? ujú. Pero es cierto, o sea, yo te comenté la estadística, ¿no? De 10 personas que yo he entrevistado acá, que la mayoría son empresarios, emprendedores súper top, pucha, o sea, entre el 5 y 6 están de alguna forma u otra medicados, ¿ah? Y me incluyo, ¿ah? Porque, como tú decías, es lo contrario. No es que tenemos las cosas resueltas, muy por el contrario, tenemos las cosas no resueltas, hay mucha presión y sobre todo hay mucha incertidumbre en el futuro. Sí. Ahora, hablando de etapas, ¿ya? Porque justamente por eso te preguntaba en qué etapa estás, ¿no? Nosotros los emprendedores y lo que yo llamo y me autodenomino artista empresarial, son personas que, como se dicen los artistas, crean cosas de cero. Es decir, empiezas con un lienzo en blanco, con una idea que está en la estratosfera, la aterrizas, te rodeas de gente talentosa y la ejecutas, ¿ya? Eh, Ese tipo de personas, como tú, como yo, tienden a justamente a querer crear ese tipo de proyectos. Tú tienes 10, 11 años en este proyecto, El Niño Banquero. ¿Te gustaría que este proyecto trascienda a algo más grande? Tú ya no eres un niño, entonces de repente que lo continúe un niño, que podría ser tu opción, o de repente que forme algo más grande, como por ejemplo,
una institución financiera como un banco o el banco más grande del país, imagínate que tenga dentro de su unidad de negocio o una de sus líneas el banco del estudiante, y como conversábamos también, hasta puede ser un producto atractivo, porque es dinero que se coloca en el banco y que muy pocas veces se retira al 100%, sino que la idea es que generar ahorro. Entonces quizás por ahí hay una salida para el futuro, ¿no? Poniéndome en tu lugar, el tema de empatía, para resolver este enigma de no saber qué hacer, ¿no? Lo conversamos hace un poco, ¿no? Creo que por ahí también puede ser un poco la idea, ¿no? De lograr que este proyecto trascienda y nuevamente tú iniciar otra vez otro proyecto de cero, pero no necesariamente que tenga que ser mejor o igual que el anterior, simplemente que sea diferente. Porque en esa creación es donde personas como tú, como otros emprendedores, es donde florecen, donde brillan, ¿no? Exacto. O sea, tienes toda la razón. O sea, siempre he pensado y siempre creo que por mucho tiempo también la sociedad me hizo pensar que el niño banquero es una etapa en mi vida y que luego venían otras etapas. Entonces creo que un tiempo lo llegué a pensar y dije, wow, entonces siempre he tratado de como dejar una huella en mi país, en la sociedad. He trabajado mucho en algunos proyectos, no necesariamente emprendimientos, pero para tratar de dejar una huella. De hecho, hoy en día hay una ordenanza regional en Arequipa que declara a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes como agentes de cambio. Entonces, ahora si cualquier niño tiene un proyecto, va a su gobierno local y le tienen que escuchar. Y es más, pueden incluso participar en los presupuestos participativos o en proyectos así, en el que te dan fondos por hacer algo. Si quieres, no sé, forestar cierta parte de tu ciudad o tienes alguna idea, puedes trabajarlo con tu gobierno local. Antes no se podía porque eras un niño y pues no había nada que te permita eso. Hoy en día ya se puede. Y esa ordenanza está tanto en Lima como en Arequipa, y mi idea es poder llevarla a otras regiones, y es algo en lo que he trabajado también más como José Adolfo, porque era mi idea de dejar un espacio abierto para otros niños, ¿sabes? Como la posibilidad de que ellos puedan hacerlo. Al final se reduce en una sola palabra, que es impacto. Sí, y bueno, en el banco del estudiante para mí siempre ha sido como eso, como una etapa. Y un tiempo yo pensaba como dárselo a otro niño. O sea, en algunas entrevistas lo he mencionado, que estaba en búsqueda del futuro niño banquero o tal vez niña. Y eso, pero con el tiempo me puse a pensar y creo que no es lo correcto. No es lo correcto por ciertas cosas que no es fácil. O sea, siento que si para mí fue una carga y fue un peso muy grande, creo que no me gustaría que otra persona pase por lo mismo. Entonces, no, creo que he tomado la decisión de no hacer eso, pero sí me gustaría que mi proyecto pueda crecer. O sea, es mi mayor sueño, mi mayor meta es poder ver. Antes, mi mayor sueño era poder luchar contra el banco más grande de mi país. Hoy en día sé que es algo muy complicado y que no es imposible, porque nada es imposible en la vida, pero sí es complicado y requiere mucho esfuerzo. Y creo que ya no estoy en ese tiempo o en esa posibilidad de esforzarme o sacrificar mucho más de lo que ya he hecho por mi proyecto. No digo que no me guste lo que haga o cosas así, sino digo que emprender es un sacrificio. Emprender cuando eres joven es un sacrificio, mucho más grande. Emprender cuando eres un niño, peor todavía. Sí, es sacrificar y sobre todo saltarte etapas. Entonces, lo que alguna vez te dijeron, seguramente. Sí, cuando yo era niño me lo repetían demasiado y yo siempre decía, no, yo no me estoy saltando etapas, y no lo entendía y me enojaba cada vez que me lo decían. Pero hoy en día, hoy que tengo 19, creo que sí me he saltado de unas etapas. Es lo que tú decías, qué cosas no he podido hacer por esto. O sea, hay muchas cosas que he tenido que limitarme por mi proyecto. O sea, no he podido hacer muchos amigos, no he podido vivir una adolescencia normal, una infancia normal en algunos aspectos. No me he podido enamorar por mucho tiempo. Claro. Porque, o sea, ese primer amor que todos tienen de niños, o sea, ese tipo de cosas, nunca lo he podido tener porque pues no, o sea, ¿me entiendes? O sea, no he podido. He ido a un solo quinceañero y es el de mi prima,
Y yo tenía 11 años. Claro. Fue el único quinceañero al que fui. También porque fue pandemia, pero ¿me entiendes? O sea, realmente hubieron varias etapas de mi vida que tuve que saltar y que no sé, hoy en día no me arrepiento, pero sí me cuesta. Claro. Sí No, tiene un cargo, un peso. Inclusive, o sea, hasta en la forma de vestirte. O sea, yo he visto tus entrevistas y de chiquillo estás con camisa y pantalón y hasta corbata, ¿no? Cuando recibías premios y todo. Sí. Y ahora ya, o sea, te vistes como tú quieres vestirte. Un poquito, por lo menos. O sea, claro. Un pueblito, algo un poquito más casual. Pero sí, yo por mucho tiempo me vestía como un adulto. O sea, trataba de imitarlos también en mi manera de hablar. Yo no hablaba, no sé, jergas o cosas así, o no sé, como más casual. Ajá. Es más, casi toda mi vida de pequeño hablaba formalmente. Me refería a las personas de usted y temas y palabras así, ¿me entiendes? Que hacen la plática un poco más formal. Y mis amigos o mi mejor amiga me decía, oye, pero relájate, no hay cámaras ahorita, ¿sabes? Puedes hablar, pero ya se había vuelto parte de mi día a día. Entonces, con el tiempo intenté tratar de cambiar eso. Porque pues creo que el mayor ejemplo que le puedo dar a los niños es ser uno mismo. Y o sea, hacer lo que uno quiera. No tienes por qué crear el próximo banco del estudiante o por qué crear la próxima empresa que levante millones de dinero en capital o no sé, o la próxima idea revolucionaria o crear la rueda. Las ideas más bonitas y que realmente cambian e impactan son las que nacen desde el corazón. Exacto. Y no esperando hacer algo novedoso, ¿sabes? Entonces, realmente lo que yo creo es que los niños deberían enfocarse en uno mismo y enfocarse en lo que les hace feliz. Y que ellos sean como quieran ser y que siempre y cuando no hagan daño a los demás. Eso es muy importante. Claro. Mientras tú no hagas daño a otra persona, está bien. No hay ningún problema. No tienes por qué limitarte. Sí. Entonces yo creo que estoy en ese proceso de que quiero dejar de limitarme. Dejar esa figura de el niño banquero y poder enfocarme en José Adolfo, que es un empresario, que tiene muchas ideas, muchas ganas de querer cambiar el mundo y querer cambiar su país, porque ama a su gente, ama a su país, pero que al mismo tiempo quiere empezar a ser él mismo y también amarse a sí mismo. Y creo que hubo un tiempo en el que yo ponía a los demás antes que a mí mismo. Claro. Y quiero tratar de equilibrar la balanza. No que uno nunca está bien ni que uno mismo esté por encima de los demás, ni que los demás estén por encima de uno mismo, sino que todo esté fríamente equilibrado y calculado. Y creo que ese es el proceso al que quiero llegar ahora. Sí. Quiero sentirme bien conmigo, sentirme bien con las personas y ser feliz y hacer las ideas que tengo en mente en sus procesos, en sus tiempos, pero nada. Honestamente, como conversamos también, es difícil también ser feliz en un mundo como el actual. ¿A qué me refiero? Que vivimos en un mundo de puras redes sociales y swipes, ¿no? O sea, scrolleamos y vemos imágenes Instagram, imágenes TikTok, videos, y naturalmente nuestro cerebro se compara con otras personas de nuestra edad o mayores o menores porque muestran una faceta de, por ejemplo, una vida de viajes o perfecta. Y dices, oye, pero yo no tengo eso. Entonces te sientes mal, pues, ¿no? Porque volteas y dices, pucha, habré hecho las cosas mal, no me habré esforzado lo suficiente. Entonces, dentro de un mundo en verdad tan competitivo, a veces un poquito falso, no es tan sencillo la tarea de ser feliz. Entonces, sí. el mensaje de, oye, sean ustedes mismos, traten de ser felices. Está bien, fuiste el niño banquero unos años, pero no tienes por qué hacerlo toda tu vida. Exacto. No va a ser el abuelo banquero. Imagínate, abuelito así con tu bastón y el niño banquero. Claro, no, y pues. aparte obviamente que la gente cambia y tiene otras ideas. Y aparte, lo que acabas de mencionar es importante. Ha habido veces que me han parado en la calle, que he hablado con personas y me dicen, ay, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera como tú? Te juro. No saben. Y su hijo estaba al lado. Entonces, al principio yo lo veía como un halago y decía, oh, sí, claro. Pero con el tiempo también es como, no me conoces, ¿sabes? O sea, no sabes por lo que yo paso. Exacto, o sea, no sabes cómo soy, no sabes tal vez el sufrimiento que tienen que pasar mis papás para levantarme de la cama, por ejemplo, que es algo que mi papá lucha todos los días y cosas así. Y, o sea, también siento que si otras personas ven en las noticias, me ven y así, se pueden llegar a comparar y pueden decir, wow, tiene
tan corta edad y ya ha grabado una película con Disney, ha viajado a tantos países, tiene un banco, pero en verdad, sea quien sea que esté viendo esto, no tienes por qué compararte conmigo, en verdad, no creo llegar a ser un ejemplo o tratar de ser un ejemplo para las personas con esa finalidad, ¿me entiendes? O sea, en verdad creo que estoy luchando hoy en día por ser feliz y ser yo mismo, y creo que eso es lo más importante, y o sea, también tengo mis cosas, también paso por situaciones, o sea, ansiedad, algunos ataques de pánico algunas veces, momentos súper depresivos. Bueno, estos últimos días he estado muy, 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 muy mal, me he sentido muy mal, en verdad. En esos momentos en los que no quieres continuar, pero sabes que tienes que continuar. Claro. Entonces, he tenido personas que han estado ahí para mí, mi papá, mi pareja, hoy en día ha estado ahí y ha estado como que tratando de ayudarme y lo aprecio demasiado porque en verdad son días en los que te sientes muy mal, ¿sabes? Y te sientes como que puedes tenerlo todo, pero a la vez no tienes nada. Y el dinero, y por eso yo siempre he dicho que el dinero no te da la felicidad. Totalmente. O sea, no sé, a ti, no sé si para ti, pero tener tus autos, tus deportivos, tu departamento, sí, es lo que estamos hablando. Solamente para poner el ejemplo, a los 7, 8 años de la empresa, ya tenemos 10, de alguna forma otra logré lo que quería. ¿A qué me refiero? Una oficina en San Isidro, en el centro financiero del país, 300 metros, alucinante, 100 personas trabajando con nosotros más o menos, deportivo abajo en el estacionamiento, mi departamento propio, una zona bonita, y era como que llegaba a mi casa y era como que me sentía vacío. Y decía como que, ¿ahora qué? O sea, es como que ya logré lo que quería, ya, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ese ahora qué te llena en un vacío, digamos, tan solitario, tan triste, que literalmente te hace desarrollar otras habilidades, que es justamente tratar de buscar el escape, ¿no? Entonces, muchas veces el escape para nosotros es otro proyecto. Por eso yo, por lo que veo de verdad, José, yo creo que tu mismo cuerpo te está dando señales que ya estás listo para tu siguiente aventura, ¿no? Y como nuevamente, o sea, no tiene que por ser mejor que el anterior, simplemente diferente, en otro rubro. Y simplemente que sea algo que me apasione. Así como me apasionaba el banco en sus inicios y hasta hoy en día también. Pero así como hice el banco por ayudar a alguien, que sea algo igual. Sé que tal vez... Ahora entiendo que no tengo por qué matarme también yo mismo pensando en que tengo que superar a mi yo del pasado, ¿sabes? Exacto. O sea, porque ya está. O sea, lo hice y ya está. Y ahora... Y tal vez creo que sí... pudo haber sido un tiempo ese limitante de hacerlo a muy temprana edad y que las personas esperaran mucho más de mí en el futuro. Pero ya no quiero matarme la cabeza intentando contentar a los demás. Exacto. Ya no quiero vivir por hacer feliz a los demás y porque los demás sí digan, yo sabía que él iba a hacer algo grande. No. Creo que quiero empezar a contentarme a mí mismo también y hacer las cosas que tal vez en su momento dejé de lado, como la fundación, como esta idea de mi grupo empresarial de proyectos sociales. Y ya, y simplemente hacer lo que quiera sin hacer daño a las personas, siempre y cuando ayudando a los que pueda, pero siendo feliz. Y creo que eso es lo más importante. O sea, los emprendedores muchas veces se pierden en sus ideas. Incluso creo que algo muy importante para los emprendedores es que no se enamoren de la solución, sino que se enamoren del problema. Que se enamoren del problema, más no de la solución. ¿Por qué? Porque cuando te enamoras de la solución, a veces... Es que un proyecto, para los que tienen empresas van a entender y los que no, tal vez les va a ayudar un poquito a entendernos. Un proyecto es como un hijo. Es en verdad como un hijo al que tienes que cuidar, al que piensas en él todo el tiempo, en el que dices, ya, ¿y cómo puedo ayudar para que mejore? ¿O cómo puedo ayudar para que esto crezca? O sea, es como un hijo, literalmente. Entonces, por ese mismo esfuerzo... Pero, ¿sabes? Mira, recogiendo lo que acabas de decir, y un hijo... llega un momento en el cual también ya se va de la casa. Exacto. Y hace su propia vida y su propio núcleo. Entonces es también importante saber el momento en el cual... dejar ir a tu hijo, sí, exacto. Sí, yo concuerdo mucho con eso porque a veces, lo que decía, nos centramos mucho en el problema, que a veces nos estancamos y a veces no podemos como que pensar mucho más allá. Y también llega un punto en el que también tu proyecto o tu empresa crece y tal vez es mejor que
Hay otras personas más preparadas que yo, obviamente, eso lo sé, porque hoy en día tengo un banco y tengo muchos premios y todo, pero no he terminado una carrera universitaria, ¿me entiendes? Porque tengo recién 19. Entonces, obviamente sé que hay personas que han estudiado toda una vida y que sé que pueden hacerlo mucho mejor. Y creo que quiero hacer eso, o sea, quiero... hoy en día estoy pensando bien las cosas y creo que la siguiente etapa de mí es hacer otros proyectos y que el banco obviamente crezca y pueda dar todo lo que pueda convertirse y pueda ayudar a las personas que pueda hacerlo. Pero hay personas y sé que hay otras, tal vez empresas, que pueden hacerlo mejor que yo. Ujú. Obviamente eso nunca va a quitar que yo he sido el que lo he creado Totalmente. y todo el esfuerzo que he hecho hasta ahora. Pero a veces hay que saber soltar y no hay que ser egoístas. Y creo que eso para también los emprendedores es un poquito complicado. Qué difícil. A veces es difícil soltar y decir porque es nuestro hijo, entonces dejarlo ir y tal vez saber el momento en el que, no sé, puedes aliarte con otra persona, puede ser un inversionista o tal vez aliarte con otra empresa para que tu empresa crezca. A veces nos cuesta un poquito. Totalmente. Porque siempre, como seres humanos en general, como sociedad, siempre necesitamos un sentimiento de pertenencia. Desde tiempos antiguos, desde que éramos homo sapiens, desde que éramos monitos, lo que sea, siempre teníamos ese instinto de pertenecer, de tener algo, de ser dueños de algo, de pertenencia. Claro. Entonces, es algo normal entre nosotros. O sea, y no necesariamente tiene que ser una empresa, sino a veces lo sentimos con personas o lo sentimos con nuestra carrera o con nuestro trabajo. Siempre necesitamos algo. Pero también es importante saber dejar ir las cosas. Yo creo que, mira, con toda la experiencia que has tenido, que o sea, es una de 1.000.000, yo creo que tú lo puedes complementar muy bien con una carrera en el extranjero, que gracias a Dios por el banco tienes la posibilidad de estudiar, pero no tanto para pasar los 4 o 5 años de la universidad y aprender de los cursos, porque eso es para mí secundario, sino tener la experiencia de vivir una vida universitaria, es decir, conocer personas, conocer proyectos, y más adelante enlazar todos esos contactos y hacer otro proyecto X, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la etapa de la universidad, si es que la quieres realizar, que me parece súper válido, es más que todo para eso, ¿no? Para esas conexiones con personas. Vas a aprender cosas en los cursos, obviamente, pues, ¿no? Pero lo más importante va a ser la experiencia de la vida universitaria, que creo que sí tienes que pasarla y que sumaría mucho que lo estudies afuera para tener visión de mundo y más adelante cuando quieras volver a emprender otro proyecto, juntes todos esos contactos que has tenido y traerlos acá a Perú, digamos, a florecer. 100% de acuerdo, esa es la idea que tengo y nada. Yo diría comunicaciones, que me parece una buena opción, porque eres una persona que tiene una comunicación muy buena, inspiradora, tienes mucha energía, eso se transmite. Y también como que por ahí un poco de administración, como que para complementar, ¿no? O de repente puede ser administración con cursos complementarios de comunicaciones, pero por ahí va la onda. Y con eso, pucha, yo creo que vas a crecer un montón, te vas a sentir más realizado, más que continuar con el proyecto del banco hasta el abuelito banquero, con su bastón. Sí, no, en verdad, o sea, yo, lo que te contaba hace un ratito, yo he crecido con Disney toda mi vida, o sea, Hannah Montana era de mis series favoritas y otras cosas más, y mi sueño siempre era ir a Disney, y a mi papá siempre yo le decía que quería ir a Disney, y mi papá siempre me decía todo a su tiempo, pero en mi cabeza era como esas frases de los padres que ya nos hartan, ¿sabes? Y llegó, y o sea, pude ir a Disney, que era mi sueño. O sea, tuve privilegios para no hacer colas en los juegos y poder disfrutar de la mejor manera posible. Y tuve una película con ellos. Entonces, para mí fue como wow. Que justo vamos a ver de cómo traerla, por lo que te comenté. Verdad, sí. Y nada, para mí, obviamente, el proyecto me ha dado muchas bendiciones también. Me ha dado la oportunidad hoy en día de poder irme a estudiar al extranjero, que difícilmente mis padres podrían pagarme siquiera la universidad en Lima, para que se hagan una idea. Claro. Entonces, irme ahora a otro país es una gran oportunidad que le he luchado. O sea, obviamente viene a base de un esfuerzo, no solo mío, sino también personas que han estado conmigo en mi proyecto, pero es un esfuerzo. Pero hoy en día tengo esa posibilidad, entonces realmente creo que
las historias de las personas, de los emprendedores, de los empresarios, más allá que hacernos sentir que son personas inalcanzables y que son personas que han tenido un golpe de suerte, creo que deberíamos inspirarnos en ellos en base a que realmente todo es posible y en verdad si te lo propones y si te esfuerzas y si es que luchas y si es que realmente te apasiona, lo vas a lograr. Claro, totalmente. Un par de preguntas finales y de repente una media clickbait. Tú eres arequipeño. Uh-huh. ¿Consideras que la mayoría de arequipeños son orgullosos y todo esto? Definitivamente, sí, obviamente. O sea, los arequipeños, o sea, no es por nada, pero Arequipa intentó independizarse. Sí, No claro. sé si muchos saben, pero Arequipa hubo un año en el que intentó independizarse. Iba a haber hasta referéndum para que Arequipa se pueda independizar. Obviamente no lo logramos, lamentablemente. Pero no, los arequipeños somos muy orgullosos. Yo cuando viajaba las primeras veces llevaba mi pasaporte, el peruano, y también llevaba mi pasaporte arequipeño. Y decía que Arequipa es otro país. Y a veces incluso hasta bromeo con que, es más, hasta tienen su propio banco. Porque como mi proyecto es un banco, entonces Es verdad. la idea era jugar con eso. O sea, en verdad, los Arequipa... No hay otra ciudad. Yo un tiempo me vine a vivir a Lima. Hubo unos meses que yo estaba viviendo aquí. No me acostumbré. Arequipa para mí es mi hogar, es el lugar al que siempre voy a regresar. Porque me vio crecer. Y aparte, porque es un lugar tan bonito, lleno de tantos colores. Lima es muy gris, y muy oscuro y muy deprimente. Arequipa, en cambio, es mucho color, mucha vividez. Y no, bromeo mucho porque mi actual pareja no es de Arequipa. Y siempre, casi siempre dice o hace bromas y yo siempre me salgo picando y digo, no, pero Arequipa tiene esto, Arequipa lo otro. Los arequipeños somos muy, muy, muy orgullosos y creo que es importante, más allá de la broma del orgullo, creo que es más importante que en sí seamos orgullosos de dónde somos. ¿Dónde eres? Sí, Exacto. porque, y es más, siempre dicen que un arequipeño nace donde quiere. ¿Eso qué significa? Que un arequipeño no necesariamente tiene que nacer en Arequipa para ser arequipeño. Entonces, creo que eso es también un buen mensaje, ¿sabes? De que realmente uno tiene que sentirse orgulloso y feliz de ser peruano, más allá de arequipeño. Y es curioso porque a veces en mis notas, cuando salgo en las, no sé, en las redes sociales o sale en alguna nota mía, siempre dice niño arequipeño. Y siempre hay personas que dicen, ¿pero por qué menciona que es arequipeño si es peruano? Y siempre hay personas arequipeñas que responden, no, él es arequipeño. Claro, y claro. siempre hay como que discusiones así. Hay debates muy grandes por eso. A veces me he puesto a leer y a reírme de los comentarios porque en verdad la gente se lo toma muy en serio. Hay personas que en verdad se toman muy en serio lo de ser arequipeños y otras personas de defender mucho que somos peruanos. Pero creo que es importante que nos sintamos orgullosos y por ese mismo orgullo saber que podemos trabajar por nuestro país. O sea, de nada nos sirve esperar a que nuestro presidente o que nuestros congresistas o que nuestros ministros nos solucionen nuestros problemas, cuando en verdad todos somos peruanos. Todos somos arequipeños, si es que quieren serlo, todos somos peruanos y por ende todos podemos hacer lo que está a nuestro alcance para ayudar a mejorar nuestro país. Y si está en la medida de nuestras posibilidades, ¿por qué no? Buenísimo. Tenía una pregunta más, pero creo que con eso ya... No, una pregunta más, es hipotética. Si tuvieras que... O sea, tenemos un botón para reiniciar tu vida. ¡Pum! Te reiniciamos. Y vuelves a la Tierra. ¿Harías lo mismo? ¿O harías cosas diferentes? ¿Qué crees que cambiarías o no cambiarías nada? Ya, yo sé que esta pregunta es mucho así para que las personas digan, no, yo no cambiaría nada, pero no, sí cambiaría algunas cosas. Sí, claro. sí cambiaría algunas cosas. ¿Disfrutarías un poco más de repente tu niñez? Probablemente eso, también algunos otros errores que tal vez he cometido. Hay uno que nunca me voy nunca, hasta ahora me cuesta superarlo, estoy en un proceso, porque hubo un tiempo en el que a mí me nominaron a un concurso muy importante. Es el Premio Internacional de la Paz para Niños y Jóvenes. Para que se hagan una idea, es como el Premio Nobel de la Paz, pero para niños. O sea, de hecho, Malala ganó este premio un año antes de ganar el Premio Nobel de la Paz. Ok. Entonces, es un premio muy importante. Y no te nomina a cualquier persona. Sí o sí tiene que ser una persona de peso y que ya tenga una relación con la entidad, con la organización para poder nominarte. Y un año me nominaron y pasé varias de las entrevistas
y querían más, conocerme más, querían saber más de mi proyecto, de mí. Y una de las entrevistas en la cual me preguntaron cómo era mi relación con los niños, o sea, si tenía amigos, era una entrevista un poco ya más personal. Y yo dije que no, que odiaba a los niños. ¿Ah, sí? Uy, eso los alarmó demasiado. Hablaron con mi papá, hablaron con mi mamá, hablaron con mi psicóloga en ese momento, hablaron con medio mundo, porque para ellos yo era el ganador ideal. Ese año el jurado estaba encantado conmigo, les gustaba mi idea, les gustaba mi fuerza, les gustaba todo, pero les preocupaba lo que había dicho. ¿Y por qué crees que dijiste eso? Porque el año pasado, o sea, un año antes de esa nominación, yo había pasado por una situación de bullying. O sea, pasé por bullying ya en 2 colegios. Y ya, o sea, no era bullying leve. O sea, me tiraron de las escaleras. Tengo una herida aquí en la oreja. O sea, no se nota ya, pero se siente. Uh-huh. Y otro niño porque me tiraron de las escaleras. Y otro niño con un lápiz me hizo como una herida en la pierna. Él dice que es con un lápiz, pero yo no creo que fue con un lápiz. Pero tuve una herida, tuve un corte también en la pierna. Y en el segundo colegio, eso fue en el primer colegio donde nació mi proyecto, de hecho. En el segundo colegio, ya era un colegio privado, y en ese colegio fue difícil también porque hubo un premio al que yo me postulé que se llama Escuelas Emprendedoras, y lo gané. Pero el concurso no te podías postular solo, tenías que postularte con tu colegio. Entonces yo decidí postularme con el colegio en el que estaba estudiando. La directora estuvo de acuerdo, todo, y me dijo, tú escoge a los niños, porque no podía hacerlo solo, tenía que escoger un grupo de niños y una profesora para que nos ayude en todo este proceso. Y me hizo a mí escoger a los estudiantes. Entonces, obviamente, si estás frente a la clase y dices, ya, tú, así como en el fútbol, ¿me entiendes? A veces en el fútbol te escoges ya a los mejorcitos y así. Y obviamente a los que no escogen, te odiaron. Sí, obviamente, porque aparte el concurso era en Inglaterra, entonces quienes ganaban tenían la posibilidad. Entonces, ya, pues fue complicado y me hicieron la vida imposible. Entonces ya habían habido 2 colegios. Ya mi proyecto también estaba creciendo, estaba teniendo mucha presión, muchos temas. Claro, se te salió, y se me salió de las manos un poquito y dije que odiaba a los niños. Pero no era porque los odiara, o sea, creo que era un poco ese resentimiento de decir, pucha, yo creé un proyecto para ustedes, para ayudar a los niños y me hacen bullying. Esto a mí. Entonces creo que era más ese lado y bueno, no gané el concurso. Claro. Y me arrepiento hasta ahora de haber dicho eso porque... O sea, me arrepiento y a la vez no, porque tal vez no era el momento. Uh-huh. O sea, y tal vez... Y lo que ellos dijeron, si yo ganaba el concurso, iba a tener que tener mucho contacto con mucha más prensa, no solo nacional, sino internacional. Iba a tener que viajar demasiado y tener mucho contacto con muchos niños y así. Y no querían que el ganar complicara mi salud mental. Entonces, no gané. Buscaron otro ganador y bueno, es una de las cosas que me arrepiento un poquito. Claro. Porque era una gran oportunidad. O sea, el concurso no solo te hacía ganabas y te daban dinero y todo, y te daba la visibilidad y todo, sino que también te pagan tus estudios universitarios en la universidad que tú quisieses. Entonces, en ese momento que yo aún no sabía qué tanto iba a crecer mi proyecto, para mí era como... ¿Sabes? O sea, era la oportunidad que yo tenía de estudiar fuera, estudiar en el extranjero, sin tener que preocuparme por el dinero. Entonces, lo perdí. O sea, pero obviamente ahora me esforcé mucho más y hice otras cosas y hoy en día sigo teniendo esa posibilidad. Pero en ese momento, ¿me entiendes? En ese momento no sabía qué iba a pasar o que sí iba a poder mantener. Era una de esas oportunidades que mi papá siempre me dice que las oportunidades solo se te presentan una vez en la vida. Y eso me carcomía la conciencia todo el rato de decir, no gané. Claro. Y eso, entonces... No, pero es que de ahí vas creciendo y te das cuenta que alguna de esas frases, claro, son para tu bien y qué sé yo, pero no son tan literal como lo dicen. Sí. O sea, a mí siempre me decían lo mismo, ¿no? Estudia inglés porque si no se te va a pasar una oportunidad y lo vas a perder, ¿no? Ya pues no consideré trabajo en el extranjero, pero trabajaré acá en el Perú. Y eso no significa que sea peor, simplemente es distinto. Sí, es como una matriz de caminos en la vida. Pero creo que es en base a lo que también dijiste, en base a que nos comparamos. Entonces, a veces también los padres tienen ese error de comparar a sus hijos con los hijos de otras personas, porque obviamente quieren lo mejor para ellos, pero cada camino y cada historia es distinta. Así es. Y yo creo que todas las personas tenemos una historia que contar. Cada uno
puede aprender del otro en distintas maneras. Entonces, no debemos sobre todo menospreciarnos nosotros mismos y menospreciar nuestra capacidad. Totalmente. Entonces, yo sé que no pasó en ese momento y ya está. Pero sí, es algo para que me dejó una lección, ¿sabes? O sea, también no sé, de poder concentrarme en mí. O sea, después de eso tuve un buen tiempo tratando de concentrarme en mí, en mi salud mental y en algunos temitas. Y no creo llegar al punto de decir que estoy bien del todo, pero estoy en ese proceso. Y todo en la vida es un proceso y me siento bien y estoy feliz estando ahorita en ese proceso. Y sobre todo porque sé que tengo mucho para dar y sé que puedo hacer muchas cosas más. Entonces, pero primero, lo más importante es que tú estés bien. Exacto. Pero primero quiero enfocarme ahora en mí y en mi bienestar para luego poder ayudar a los demás. Porque ¿cómo voy a ayudar a los demás si no me ayudo a mí mismo primero? Así es, tal cual. Oye, José, nada, mil gracias por la entrevista, de verdad, creo que ha sido estupenda. Te deseamos muchos éxitos para el futuro, que encuentres encuentres o no encuentres el camino que tú quieras, o sea, que hagas lo que quieras, literalmente. Creo que hemos aprendido mucho también de esta conversación. Y nada, nuevamente, gracias por venir y ojalá estemos en contacto. No, gracias a ustedes. Gracias. Generar una fuente de ingresos o quiero especular. A esos se tienen que sumar el nivel de riesgo que tú estás dispuesto a asumir y cuál es tu horizonte de tiempo. Los pains del cliente para mí siempre ha sido un tema fundamental.